El día de hoy estamos sumamente contentos en este canal de Monitor BTC porque las herramientas de inteligencia artificial vienen sacando beneficios a lo bestia. En un periodo tan solo de 18 minutos haciendo trading, este fue un bot que nos sacó de ganancia neta a nuestra cuenta un 9%. Y justamente en este video te quiero mostrar el paso a paso de cómo nosotros lo estamos haciendo, de cómo nosotros lo estamos consiguiendo para que tú también desde tu casa puedas hacerlo. Solamente te invito a que te quedes conmigo hasta el final y te crees una cuenta ya mismo en el intercambio de criptomonedas Pionex, donde como siempre el enlace te lo va a estar dejando abajo en la descripción. ¿Por qué aquí? Porque tiene un bot de futuros totalmente gratuito que con pequeñas inversiones puedes lograr tener grandes retornos, así como lo estás viendo aquí en pantalla ahorita mismo en mi historial de operaciones, donde tan solo con una inversión de $100 en 18 minutos hicimos $9 de ganancia. Y ahora lo que vamos a estar haciendo en los próximos videos es ir haciendo interés compuesto para que cada vez la inversión real sea mayor y cada vez también el beneficio sea mayor. En el video pasado te mostraba exactamente cómo colocar un bot en el mercado de futuros para sacar aproximadamente un 10% de ganancia real, ¿ok? Y justamente en este video vamos a estar creando otro bot, así que como te dije, quédate conmigo hasta el final del video. Lo único que necesitas hacer es tener una cuenta en Pionex, tener algo de balance en USDT dentro de tu cuenta principal y justamente con ese balance es que tú vas a colocar esos robots de trading en el mercado con inteligencia artificial que básicamente lo van a hacer todo por ti. En el video pasado te mostraba cómo colocaba el par de RATs USDT, básicamente un bot dentro de una malla donde nosotros estamos yendo en long con un apalancamiento de 10x. Colocamos una inversión real de $100, dejamos una malla dentro del mercado, dentro de ese par y efectivamente en 18 minutos cumplimos un porcentaje de ganancia de 9.23%, lo cual es una cosa de locos. A este le habíamos colocado un take profit del 10% y como te das cuenta nos dejó un 9.23%, que no está en lo absoluto nada mal, pero que ya sabemos que para próximos videos le vamos a dejar un porcentaje un poquitico mayor para que nos cierre al menos con un 10% de beneficio. Lo que vamos a estar haciendo ahorita mismo dentro del intercambio de criptomonedas Pionex es creando un bot desde cero porque vamos a ir haciendo interés compuesto. ¿Cómo hacemos eso? Ya una vez teniendo saldo dentro de nuestra cuenta, venimos a futuros, bot de futuros y le damos doble clic. Vas a llegar a un apartado como este donde básicamente colocamos la moneda que vamos a operar y le decimos al bot cómo es que queremos trabajar esa moneda. Yo en mi caso voy a estar operando con este par de TIA USDT porque lógicamente ha sido una de las monedas que más abajo la tenemos en su nivel de gráfico. Como te das cuenta ahorita mismo yo ya estuve haciendo mi previo análisis y di con esta moneda que se encuentra en una muy buena zona de soporte. Como te das cuenta ya tocó esa zona hace algunos días y se fue hacia arriba y estamos esperando de que pase exactamente lo mismo, que esas zonas se vaya hacia arriba. Si eso pasa, este bot va a estar trabajando de una gran manera en long y nos va a sacar el resultado bastante rápido. Como te das cuenta en nuestras operaciones abiertas no tenemos ninguna porque el bot cerró la de RATs, o sea la operación anterior que ya te mostré, la cerró de una gran manera en automático sin yo tener que hacer nada y así fue que conseguí el beneficio. Ahora vamos a estarnos metiendo en esta operación de TIA USDT donde lo que estamos viendo es exactamente lo mismo que vimos en la gráfica pasada. Estamos viendo de que esta es una moneda que está sumamente depreciada, está sumamente abajo en su nivel de gráfica y esperamos de que en tan solo horas esta sea una gráfica que poco a poco vaya subiendo. Si esta gráfica va subiendo, en muy pocas horas este bot va a poder sacar ese 10% de ganancia. Igual no pasa nada si se demora un poquitico más, de repente se demora un día o dos en sacarnos ese 10% de ganancia porque de verdad que el bot lo hace bastante rápido y bastante sencillo para quienes no se quieren ni siquiera molestar en hacer el trading de forma manual, ya que el bot lo va a estar haciendo todo por nosotros. Básicamente yo vi entre todas las monedas que estaban cayendo cuál era el que tenía un porcentaje de negativo mayor y fui viendo moneda tras moneda hasta dar con esta de TIA que fue la que me pareció más atractiva como para meterme ahora mismo en long, ¿ok? ¿Cómo es que vamos a hacer eso? Venimos a futuros, luego bot de futuros, ¿ok? Y venimos a este apartado que dice Grid Bot de futuros, ¿ok? Le damos clic aquí a crear y tenemos acá en copiar estrategias, herramientas de inteligencia artificial, como dice acá AI Strategy, que nos permiten sacar ganancias totalmente automáticas. En el caso de TIA, en el caso de esta operación TIA USDT, tenemos en backtesting grandes retornos que han venido dejando los longs, quienes se hayan colocado dentro de lo que sería este mercado actualmente. Fíjate que los
los backtesting están arrojando ganancias bastante, pero que bastante importantes, que no son efectivamente las ganancias que nosotros vamos a obtener, ya que esto es un backtesting, o sea, es básicamente lo que pasó en el pasado, que si hubieses utilizado este robot por una buena cantidad de días, te hubieses dejado más o menos estos resultados que estás viendo en pantalla, que son bastante impresionantes. Lo que vamos a estar haciendo nosotros es simplemente dejándonos llevar por la inteligencia artificial de manera equilibrada, que sería un riesgo medio, para que el bot nos saque esa ganancia totalmente automática. ¿Ok? Hacemos eso de esta manera, futuros, bot de futuros, luego venimos a grid bot de futuros y luego copiar estrategia. Nosotros, en nuestro caso en particular, vamos a utilizar la estrategia equilibrada, que en el bot pasado fue la que nos funcionó más. Igual, si quieres empezar todavía más paso a paso, puedes utilizar esta moderada, que va a trabajar el bot quizás un poquitico más lento, no te va a sacar ganancias tan rápido, pero la verdad es que también funciona bastante bien. Inclusive, si quieres ir con un riesgo muchísimo mayor, pero con la certeza de que las ganancias van a ser una total locura, puedes ir con esta estrategia agresiva, que efectivamente hace un por 4 de casi la ganancia equilibrada, que es el bot que nosotros vamos a utilizar. Lo único que tenemos que hacer es acá darle clic a copiar bot y este nos va a arrojar básicamente cómo es que va a estar distribuida la malla en la cual va a trabajar el robot, que va a trabajar un rango de precios entre 4,5 y 5,5. Ahorita mismo el precio se ubica aproximadamente en los $5, así que va a ser una malla bastante interesante la que el bot va a colocar allí. En esa malla lo que va a hacer el bot es comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, hasta sacarnos al menos un 10% de ganancia, que ese va a ser nuestro precio de take profit que vamos a ajustarle el robot. Para colocarles ese precio de take profit, lo único que tenemos que darle es clic acá a no le gusta, personalízalo, le das clic y allí vas a poder abrir la estrategia con la malla que el bot mismo te está configurando. O sea, el bot con inteligencia artificial te está diciendo, acá en esta zona es donde tú tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque en esa zona es que estamos viendo efectivamente el rebote de esa moneda y es efectivamente donde el long hace sentido, donde efectivamente una operación de compra allí te puede dejar unas muy, pero que muy buenas ganancias, porque ha sido en el pasado una zona bastante importante de reversión, donde allí podemos sacar ganancias muy interesantes. Entonces, nosotros ya tenemos ese long con los rangos de precio que nos da la inteligencia artificial, tenemos la cantidad de rejillas, lo único que nosotros tenemos que variar es darle clic acá a este botoncito reservar automáticamente, colocar la inversión inicial, que en este caso nosotros le vamos a colocar aproximadamente unos $110 para hacer lo que sería inversión más ganancias, pero ten en cuenta de que este es un bot que lo puedes crear con tan solo $13,83, o sea, con un capital bastante pequeño ya puedes empezar a trabajar con estos bots y poco a poco ir haciendo interés compuesto. Como te dije, el interés compuesto nosotros ¿cómo lo hacemos? Nosotros invertimos inversión real más ganancias, que en este caso las ganancias fueron tan solo $9, pero nosotros lo vamos a redondear a $10 para que efectivamente se vean poco a poco los beneficios en nuestra cuenta de Pionex. Básicamente acá colocamos en inversión real 110, recuerda que esto lo tienes que tener desactivado y aquí en el apartado de más abajo lo que le vamos a colocar es un precio de take profit. Le damos aquí a sin establecer, le colocamos PNL porcentaje y acá le colocamos un 10%. Efectivamente, como en el bot pasado ese 10% no se logró un 9, algo, nosotros lo que vamos a hacer es subirle un poquitico más a lo que sería el take profit. Le vamos a subir a 11 porque seguramente nos va a cerrar con 10.5, 10.8, 10.9 y queremos asegurar al menos un 10% de ganancia. Si ese 11% de ganancia se nos da íntegro, nosotros con este bot de TIA estaríamos sacando de ganancia neta $12 a nuestra cuenta y ya serían prácticamente $20 de ganancia que le hubiésemos sacado al mercado. Como esto es lo que nosotros queremos, le damos clic a aceptar, que ese va a ser nuestro precio de take profit. En nuestro caso en particular no le colocamos stop loss porque nosotros solamente estamos arriesgando de nuestra cuenta total esos $100, por ende no le vamos a colocar stop loss, pero si quieres también puedes hacer lo mismo, le puedes colocar un stop loss de un 10%, de un 8%, de un 20%, de un 50%, como tú quieras medir tu riesgo. Yo en mi caso no le coloco stop loss porque mi idea es que con esos $100 el bot pueda trabajar, tener un margen lo suficientemente amplio para al menos sacarme un 10% diario. ¿Ok? Así va a quedar la configuración de mi bot. Como te das cuenta, no es nada del otro mundo. La inteligencia artificial me pone todos estos datos. Lo único que yo tengo que ponerle es la cantidad de inversión inicial que le voy a colocar, que lógicamente la primera vez le puedes colocar inclusive hasta el mínimo y poco a poco irlo creciendo como con interés compuesto. A medida que vas ganando, más vas colocando para que así vayas creciendo más rápido el capital. Una vez hecho eso, una vez ya colocado el take profit, le damos clic a crear y le damos clic a aceptar. ¿Qué es lo que va a hacer el bot en estos momentos? Va a crear la estrategia en TIA USDT con un long
a 10x. Un long y un largo es exactamente lo mismo para que lo tengan en cuenta, y al inicio no te preocupes porque este porcentaje va a variar muchísimo. Va a veces ponerse en ganancia, va a veces ponerse en pérdidas, y efectivamente tú lo que tienes que dejar es que el bot trabaje solito hasta que llegue a un 10% de ganancia. En nuestro caso le colocamos un 11% de ganancia a ese apartado de Take Profit, y una vez llegue allí el bot se cierra totalmente solo sin nosotros tener que hacer nada. Una vez ya cerrado ese bot, tú lo único que tienes que hacer es ver las ganancias en tu cuenta de Pionex, que lógicamente se te van a ir registrando acá en tu balance disponible, y lógicamente con ese saldo lo que vas a ir haciendo es interés compuesto. Al menos eso es lo que voy a ir haciendo yo. Recuerda que esto no es asesoría de inversión, pero lo que yo quiero es exactamente esto: ir creciendo mi capital. A medida que yo vaya ganando voy invirtiendo, y así voy creciendo esa bola de nieve. Si vamos aquí a órdenes abiertas que tengo actualmente en el mercado, me tiene que salir el par de TIA USDT. Vamos a refrescar la página para que ustedes mismos lo vean. En órdenes activas nosotros tenemos que tener exactamente ese bot de TIA contra USDT con un largo a 10x. Aquí tenemos efectivamente nuestro bot trabajando poco a poco para sacarnos esa ganancia. Inclusive nosotros podríamos ver cómo es que está trabajando ese bot simplemente aquí abriendo las operaciones que están en colocadas, donde efectivamente lo que hace el robot, si nos venimos un poquitico más a este apartado, es tener varios precios de compra y varios precios de venta. Cada vez que el precio de esta moneda caiga, él va recomprando esas monedas de TIA a precios más baratos. Cada vez que suba esa moneda, él te va vendiendo esas TIAs a precios más caros, y fíjate cómo poco a poco el precio de ese activo, o sea, el precio de la moneda TIA, a medida que va fluctuando, el bot va sacando profits, va sacando ganancias y me va registrando en ganancias no realizadas y también en ganancias realizadas de la rejilla. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ver pacientemente cómo los beneficios van poco a poco llegando a nuestra cuenta, y lógicamente si deseamos tener un porcentaje de ganancia mayor al 10%, simplemente es colocarle en el apartado de Take Profit que quieren ganarse, por ejemplo, un 20%, un 30%, un 50%. Nosotros ya nos dimos cuenta en el video pasado, ¿ok? Lo analizamos muchísimo con todas las órdenes que ya tenemos en nuestro historial, y la verdad es que lo que viene funcionando es que el bot saca ganancias muy rápido. En cuestión de, por ejemplo, 2-3 minutos, ya puede sacar un 1%, un 2%, un 3%. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, bueno, vamos a decirle que nos gane un 10% para que todos los días podamos al menos sacar un 10% de ganancia, y efectivamente ya al menos en el primer par lo logramos conseguir de manera satisfactoria. Vamos a ver ahora en este par de TIA USDT cuánto nos demoramos, y lógicamente les traemos todo en este canal de Monitor BTC en vivo, así que suscríbanse a este canal con el botoncito de la campanita para que cada vez que saquemos un video nuevo les avise YouTube de que tienen un video nuevo en el canal, para que ustedes poco a poco, progresivamente, vean cómo vamos sacando las ganancias con este robot. Acá te salen todas las transacciones que ha venido haciendo el robot de compras y ventas. De momento no tiene ninguna porque tenemos que esperar a que el precio poco a poco vaya fluctuando, y aquí salen los parámetros que nosotros le colocamos al robot. Simplemente tenemos que esperar a que poco a poco el bot vaya sacando profits. Fíjate que en este momentico que he estado hablando contigo ya lleva 1,7, 1,8, 1,9% de ganancia. Si yo efectivamente ya quisiera sacar esa ganancia de 1,9, 2%, yo simplemente detengo el bot, ¿ok? Saco una ganancia de 1,54, le voy a aceptar y listo, ya ahí estaría cobrando mi ganancia. Yo en mi caso, ¿ok? En lo particular no lo voy a detener porque mi idea es que al menos se saque ese 10% de ganancia y él lo va a sacar solito sin yo tener que hacer nada. Yo lo puedo ver dentro de este panel, pero también puedo ver dentro de este panel lo que esté pasando con mi moneda TIA contra USDT, que fue el par que colocamos en futuros, bot de futuros. Acá es donde haces todo, ¿ok? Aquí es donde configuras el bot aquí en este apartado. Como te das cuenta, acá lo podemos configurar con inteligencia artificial o de forma manual, y aquí abajo tienes exactamente cómo es que está trabajando el bot. Si te fijas dentro de esa malla, él lo que está haciendo son varias operaciones pequeñitas, ¿ok? Le está comprando mientras la moneda baja, y cuando la moneda sube, él va vendiendo, y así poco a poco te va sacando ese 5% de ganancias. Como la moneda poco a poco ha ido subiendo, efectivamente yo me encuentro en una ganancia que cada vez va aumentando a medida que poco a poco la moneda vaya subiendo. ¿Qué pasa? Si en un día completo esa moneda no sube hasta dejarte el 10% de ganancia, de repente baje un poquitico antes de sacarte la ganancia, el bot va a estar trabajando allí para que te saque ese beneficio lo antes posible, para que poco a poco, inclusive en cuestión de minutos, puedas tener resultados como este, que mientras te voy hablando ya logramos sacar un 2% de ganancia en cuestión de nada. Y estamos hablando de que $100, un 2% de ganancia representarían $2, que quizás en este corto tiempo no sea mucho, pero créeme que puedes ir creciendo el capital de manera muy rápida solamente utilizando esta estrategia. Te estoy hablando de solamente un bot diario. ¿Ok? Que eso en lo personal es lo que yo voy a hacer. Voy a dejar un bot diario, coloco el 10% de ganancia, saco ese 10% de ganancia, el día siguiente voy con el capital inicial más las ganancias, y así poco a poco voy creciendo el capital. Esa va a ser mi estrategia. Quiero que me dejes abajo en los comentarios cómo lo ves
tú. Quiero también que sepas que tenemos un curso totalmente gratuito de estos robots de trading de futuros que los puedes trabajar con inteligencia artificial totalmente automáticos. Tienes el link abajo en la descripción para que veas ese curso completo y te vuelvas un experto trabajando con estos bots de criptomonedas que te pueden hacer ganar mucho dinero si de verdad los sabes trabajar. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.